Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tras años de batallas, sangre, de campañas en Hispania y de disputas en el Senado, Escipión ha logrado lo que ningún romano había conseguido desde los días de Régulo: llevar la guerra al suelo de África. La flota avanza sobre un mar tranquilo, y cuando la costa aparece entre la bruma, Escipión sabe que está ante el momento que cambiará su vida y la historia de Roma. A un lado, el recuerdo de Aníbal, y al otro, la promesa de una victoria definitiva. En tierra, los campos africanos se estremecen ante la llegada de los romanos, y en algún lugar del interior, un joven llamado Masinisa cabalga hacia su propio destino: recuperar su reino perdido y decidir, sin saberlo aún, el curso de la guerra. Roma, la loba Roma, vuelve a mirar al horizonte con hambre. Pero mientras sus legiones conquistan África, en la ciudad, las rencillas personales empezarán a romper la república. Te doy la bienvenida a Roma, a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 167, yo ya voy con miedo al decir los números, 87 de la República, sí, creo que sí. Tenemos la trama. ¿Cómo está la trama? Calentita, calentita. Breve resumen, como siempre. Estamos en el año 204 a.C., el año del consulado de Marco Cornelio Cetego y Publio Sempronio Tuditano. Parece que se ha hecho justicia en Locros. El Senado tuvo 0 unidades de duda de que se debían reparar los daños ocasionados por Fleminio. Algunos, como Fabio Máximo, intentaron enmierdar a Escipión, pero el futuro africano parece intocable, parece invencible, y lo dejamos la semana pasada en el mar rumbo a África, y justo ahí, donde se quedó, lo vamos a retomar y vamos a empezar el relato de hoy. Las casi 450 naves romanas surcaron el mar y al cabo de unos días ya divisaron tierra. El piloto avisó a Escipión de que África se encontraba a no más de 5 millas y que ya se divisaba el promontorio de Mercurio, el Cabo Bon, el punto más próximo desde Sicilia. Le dijo que si ordenaba dirigirse hacia allí, toda la flota estaría en el puerto enseguida. Escipión, al ver la costa, elevó una súplica a los dioses para que la contemplación de África trajera fortuna tanto para él como para la República. Ordenó entonces desplegar las velas y buscar más al sur un punto adecuado para el desembarco. El mismo viento los impulsaba, pero una niebla espesa les ocultó la costa. A medida que se densificaba, el viento fue calmándose y con la llegada de la noche creció la incertidumbre. Decidieron entonces echar anclas para evitar que las naves chocaran o encallaran entre sí. Cuando clareó el día, se levantó el mismo viento que disipó la niebla y dejó al descubierto todo el litoral africano. Imagínate esas vistas. Escipión preguntó entonces cuál era el promontorio más próximo, y al oír que el promontorio más cercano se llamaba Depulcro, dijo: me gusta el presagio, dirigid hacia ahí las naves, vamos. La flota navegó hasta allí y todas las tropas fueron desembarcadas. Hay diferentes versiones sobre todo esto. Esta que cuenta Livio es sospechosamente tranquila, porque en la Primera Guerra Púnica, si te acuerdas, contamos un montón de desembarcos fallidos, de naufragios, de tormentas, y aquí casualmente, cuando se trata de hacer el desembarco más importante de la historia de Roma, no pasa nada. Bueno, hay diferentes versiones, pero él mismo nos dice que el historiador Celio Antípatro, que ya cité la semana pasada y dije vamos a hablar de eso y se me fue la olla y no hablé, Celio Antípatro dice que no fue todo tan bien. Antípatro cuenta, según Livio, que es quien cita a este señor,
Cuenta que las naves, aunque no llegaron a ser tragadas por las olas, sufrieron todas las demás inclemencias del cielo y del mar, por supuesto. Les cayó la del calamar. Una tempestad arrastró la flota desde la costa de África hasta la isla de Guimuro, la actual Zembra, a 30 millas al nordeste de Cartago, desde donde, con grandes dificultades, lograron enderezar el rumbo. Dice también que a punto estuvieron de hundirse las naves y los soldados, sin órdenes, como si fueran náufragos, alcanzaron la costa en pequeñas barcas, sin armas y en medio de una gran confusión. Y ahora sí, antes de empezar el relato, antes de seguir con esto, quiero hablar de este señor, de una figura importante, Lucio Celio Antípatro, uno de los grandes historiadores romanos del siglo II a.C. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es una de las fuentes de Tito Livio y la usó él para narrar muchas partes de la Segunda Guerra Púnica. Antípatro, como ya adelanté en el programa de la semana pasada, fue el primero en dotar a los anales romanos de una auténtica forma literaria, alejándolos de la chusquez, de la vetustidad, no sé si existe esa palabra, de enumerar hechos. Pasa aquí, este año pasa esto, pontífice este otro, y este señor les dio el cuerpo de una historia, los transformó en historia narrada, con dramatismo, con belleza, con un propósito, con un invent, ahí también, como te dije, de las aves, que es, vamos, el estruendo, una cosa loca. Por desgracia, de su obra, una historia de la Segunda Guerra Púnica, dividida en 7 libros, apenas nos han llegado fragmentos, citados por otros autores, pero sabemos que fue muy apreciada en la antigüedad. Su valor no solo radicaba en el estilo, sino también en las fuentes que empleó. Entre ellas destaca Sileno Calatino. Sileno Calatino fue uno de los compañeros y biógrafos de Aníbal, que vivió de primera mano muchas de las campañas del general cartaginés. Tener hoy en nuestras manos las obras de Lucio Celio Antípatro y de Sileno Calatino sería un tesoro incalculable. El testimonio directo de alguien que marchó con Aníbal, que lo escuchó hablar y que contempló quizá su mirada en el campo de batalla. Se me ponen los pelos de punta cuando pienso en la posibilidad de leer algo así. Por desgracia, Sileno Calatino caput y Celio Antípatro caput también. Lo que quedan son citas dispersas en autores posteriores y el rastro de su influencia en Livio y en otros historiadores romanos. Así que, por desgracia, no tenemos mucho más de este hombre. Vamos a seguir con el relato, pero yo creía conveniente hacer un pequeño homenaje a estos autores que por avatares de la historia no nos ha llegado su obra y que deberíamos tener porque, joder, imagínate. Pero bueno, se me va la olla. Hemos dejado a los romanos desembarcando tropas. Desembarcan todo, los romanos levantan el campamento sobre las colinas cercanas. Imagínate la visión, ¿eh? El estruendo de los soldados llegando, haciendo cundir el pánico por todas partes. La alarma se extendió no solo por los campos junto al mar, sino por el interior también. Las carreteras se llenaron de gente que huía, hombres mezclados con columnas de mujeres y de niños, campesinos arreando a los animales en desbandada. Parecía como si toda África hubiese decidido abandonarse a sí misma. Pero la inquietud era aún mayor en las ciudades, sobre todo en Cartago, donde el miedo se transformó en conmoción. La ciudad entera vibraba como si ya hubiera caído en manos del enemigo. Desde los tiempos de Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio, casi 50 años antes, ningún ejército romano como tal, salvo alguna expedición nada de saqueo, había puesto pie en tierra africana. Solo pequeñas flotas, pero se iban, saqueaban y se iban. Esta vez el pánico fue absoluto. Y además Cartago no contaba con un ejército fuerte ni con un general capaz de hacer frente a Escipión. Asdrúbal, hijo de Giscón, era sin duda el ciudadano más importante por su linaje, por su fortuna y por su parentesco con el rey númida. Pero en la memoria de todos pesaba una obviación. Este hombre fue derrotado por Escipión en Hispania, fue puesto en fuga por el hombre que precisamente ahora estaba invadiendo África. Si ni siquiera en tierra hispana había podido resistirle, ¿cómo le iba a resistir en África sin preparación y tropas suficientes? Por lo que el miedo se apoderó de todo el mundo. Se cerraron puertas, se armaron murallas, se encendieron hogueras en puestos de guardia. Toda la noche se mantuvo la ciudad en vela, esperando un ataque que no llegaba y que no iba a llegar todavía. No os preocupéis, que no llega. Al amanecer, 500 jinetes fueron enviados hacia la costa para reconocer el terreno y obstaculizar el desembarco, pero toparon
con los puestos de avanzados de los romanos. Escipión, que había enviado la flota hacia Útica y tomado posición en las colinas cercanas, había desplegado su caballería en puntos estratégicos y mandado el resto a saquear los campos. La caballería cartaginesa cargó, pero los romanos respondieron con ferocidad. Hubo choques violentos, hombres que caían y caballos que se alzaban sobre el polvo y los gritos. Murieron pocos en el enfrentamiento directo, pero muchos más en la persecución. Los romanos no dieron tregua, y entre los muertos se encontraba Janón. Creo que es la vez 47 que nombró un Janón, pero es que es así. Tal cual los romanos y los cartagineses repetían nombres hasta el aburrimiento. Pues entre los muertos estaba un tal Janón, que era un joven noble y prefecto de los jinetes cartagineses. Tras conseguir arrasar los campos cercanos, Escipión tomó la primera ciudad africana, rica y mal defendida. Allí se apoderó de todo cuanto encontró y envió el botín a Sicilia, cargado en las naves. Entre los prisioneros, 1000 cautivos, romanos y esclavos fueron rescatados de los cartagineses. Sin embargo, a pesar de que todo parecía ir muy bien, lo que más favoreció a los romanos sin duda en el inicio de esa campaña fue la llegada de Masinisa. Según algunos, acudió con apenas 200 jinetes, según la mayoría, con una caballería de unos 2000 hombres. Y ahora te voy a contar la historia de Masinisa y juzga tú si crees más realista que viniera con 200 o con 2000. Porque este hombre fue uno de los reyes más notables de su tiempo, prestó a Roma servicios de un valor incalculable y merece la pena explicar cómo le fue la vida, cómo le fueron las cosas, qué tal, cómo te ha ido. Porque este hombre perdió y recuperó su reino. Y también vamos a contar cómo su destino se entrelazó con el de los romanos. La primera vez que lo mencioné en el podcast, si te acuerdas, estaba combatiendo en Hispania, Masinisa, al servicio de Cartago. En ese momento murió su padre, Gala, rey de los númidas. El trono, según la costumbre de su pueblo que nos dice Tito Livio, según Tito Livio, pasó de Gala al hermano de Gala, Ezalces, un hombre ya con unos buenos años. No tardó en morir Ezalces y el poder fue asumido por su hijo mayor, Capusa, a un niño, con su hermano pequeño como único superviviente de la línea real. Pero el derecho de sangre en Numidia pesaba menos que la fuerza o la ambición. Surgió entonces un tal Macetulo, de estirpe real, aunque perteneciente a una rama menor hostil a la de los reyes. Rebeló a sus compatriotas, encendiendo en ellos el odio hacia la monarquía, y levantó un campamento lleno de soldados en desafío abierto a Capusa. El rey, que era un chaval, reunió sus fuerzas, presentó batalla por su corona, pero fue derrotado. Cayó en el combate junto con muchos de sus hombres más cercanos. Tras aquella derrota, o victoria si hablamos según Macetulo, Macetulo se adueñó del poder sobre los mesulios, aunque rehusó proclamarse rey. Prefirió adoptar el título de tutor y colocar en el trono a un niño, Lacumaces, el único superviviente de la familia real. Para consolidar su posición, tomó por esposa a una noble cartaginesa, hija de una hermana de Aníbal, que había estado casada antes con el rey Ezalces. De este modo, Macetulo buscaba afianzar una alianza con los cartagineses, uniéndolos por matrimonio, como lo que habíamos contado, creo que fue ya la semana pasada, lo contamos, con lo del matrimonio con Sofonisba. Finalmente, envió embajadores a Sífax, renovando sus antiguos pactos de hospitalidad y preparando con todos esos apoyos su enfrentamiento con Masinisa, el hijo de Gala. Masinisa, al enterarse de la muerte de su tío, el primero que palmó, y más tarde del asesinato de su primo, decidió abandonar Hispania y dirigirse hacia Mauritania. En aquel tiempo gobernaba allí Baga. Masinisa, con humildad y con grandes esfuerzos, logró que Baga confiara en él y le concediera una escolta de 4000 jinetes para acompañarlo durante el viaje, aunque no quiso prestarle ayuda militar para la guerra que Masinisa planeaba emprender. Con esa escolta, llegó a las fronteras de Mauritania con el reino númida. Desde allí envió mensajeros
a los amigos de su padre y a los suyos, para decirles que acudieran en su ayuda. Apenas unos 500 númidas se reunieron con él. Cumplido el acuerdo, Masinisa devolvió los jinetes mauritanos a su rey y con su pequeño ejército de 500 más o menos, bastante menor de lo que había esperado, se dispuso a actuar. Quería recuperar el trono de su padre. Y convencido de que la audacia podía suplir la falta de número, decidió arriesgarse, decidió jugársela. En las cercanías de Tapso, no la famosa Tapso, sino otra, interceptó al joven Lacumaces, que se dirigía hacia la corte de Sífax, acompañado por su escolta. Al descubrir que la comitiva había buscado refugio en una ciudad próxima, Masinisa atacó de inmediato. Tomó la plaza al primer asalto, capturó a varios hombres del rey, ejecutó a quienes ofrecieron resistencia y en el caos del combate mató al propio Lacumaces. Aprovechando la confusión, marchó después hacia Sífax, su verdadero objetivo. Aquella acción, aunque pequeña, tuvo un efecto decisivo. Encendió el ánimo de los númidas, que comenzaron a acudir a su lado desde todos los rincones del país. De los campos y las aldeas llegaban los antiguos soldados de Gala, el padre de Masinisa, alentando al joven a reconquistar el trono que por derecho de sangre le pertenecía. Macetulo superaba ampliamente a Masinisa en número de soldados, era una barbaridad. Macetulo contaba con el ejército con el que había derrotado a Capusa, con los hombres que se le habían rendido tras la muerte del rey, y además con los refuerzos que el joven Lacumaces había recibido de Sífax. En total, disponía de 15.000 soldados de infantería y 10.000 jinetes, con los cuales se enfrentó Masinisa, que no tenía ni de lejos esas tropas. Sin embargo, muchas veces, las batallas no la deciden los números, sino el valor y la experiencia. Los veteranos de Masinisa, curtidos en las guerras entre romanos y cartagineses, que desayunaban metralla, seguramente, combatieron con una ferocidad que desbordó a sus enemigos. La pericia de Masinisa hizo el resto. Macetulo fue derrotado, y ese reyezuelo, Lacumaces el usurpador, junto con su tutor, huyeron ambos al territorio cartaginés. Masinisa había recuperado así el reino de su padre, pero sabía que el enemigo más poderoso aún le esperaba, Sífax. Prefirió entonces buscar la reconciliación. Envió emisarios a su primo, trató de convencerlo de que si se unía a él tendría el mismo lugar de honor que en su tiempo había tenido Ezalces junto a Gala. Le prometía además la restitución de todos sus bienes y la seguridad de su linaje. Y ambos, cansados del exilio y del peligro, aceptaron la oferta. Y pese a los intentos cartagineses por impedirlo, se aliaron con Masinisa. Por aquel tiempo, Asdrúbal se encontraba junto a Sífax. El rey númida creía que no tenía nada que temer, pues pensaba que poco le importaba a Masinisa quien gobernara entre los masesulios. Pero Asdrúbal le dijo, te equivocas si piensas que Masinisa se va a conformar con lo mismo que su padre o su tío. Lo conozco bien. Su valor y su talento lo hacen superior a cualquier otro hombre de su nación. En Hispania lo demostró una y otra vez, tanto ante aliados como ante enemigos. Si Sífax y los cartagineses no sofocaban aquel fuego antes de su nacimiento, pronto se verían envueltos en un incendio imposible de apagar. Y mientras tanto, Masinisa se ocupaba de consolidar su poder. El reino renacía, aunque lentamente, y sus fuerzas aún eran débiles y dispersas. A base de insistir y de moverse con audacia, logró que su ejército se aproximara hasta las fronteras de los masesulios. Estableció allí su campamento, reclamó aquel territorio como suyo por derecho, pues su padre había discutido y combatido por esas mismas tierras, y si alguien intentaba expulsarlo, respondería con la guerra, y si por el contrario cedían por el miedo, avanzaría hasta el corazón del reino. En cualquier caso habría guerra, quisierais o no. Sífax, incitado por las palabras de Asdrúbal de «Ojo, no te columpies porque este te va a comer la tostada», lanzó su ofensiva contra Masinisa. En el primer enfrentamiento logró derrotarlo y poner en fuga a los masesulios. Masinisa, con unos pocos jinetes fieles, huyó del campo de batalla hacia un monte que los naturales del lugar llaman Velo. Al rey lo siguieron algunas familias con sus ganados y pertenencias, pues esa era toda su riqueza, y el resto del pueblo se rindió a Sífax. El monte donde se refugiaron tenía abundante hierba y agua,
y servía tanto para alimentar el ganado como para mantener a los hombres acostumbrados a una dieta de carne y de leche. Desde allí comenzaron a hostigar el territorio cartaginés, primero con incursiones nocturnas, rápidas y furtivas, después con auténticas expediciones de saqueo. Arrasaban los campos del enemigo y asaltaban los convoyes, porque robar a los cartagineses ofrecía más botín y menos riesgo que enfrentarse a los númidas leales a Sífax. Aquellas bandas actuaban ya con tanta libertad que incluso transportaban el botín hasta la costa para venderlo a los mercaderes que llegaban en sus naves. A veces, los cartagineses caían prisioneros más a menudo así que en una guerra abierta. Por lo que, cansados de sufrir aquellos ataques, los cartagineses se quejaron a Sífax y le rogaron que por favor eliminara a esos guerrilleros que les estaban, carcomiendo desde las montañas. Pero el rey, aunque irritado por ello, consideraba indigno de su rango dedicarse a cazar salteadores. Pero aún así, a regañadientes, dijo: vale, venga, vamos a hacer algo. Fue elegido para aquella misión uno de los oficiales de Sífax, llamado Búcar, hombre audaz y combativo. Le entregaron 4.000 efectivos de infantería y 2.000 jinetes, prometiéndole grandes recompensas si lograba llevar al campamento la cabeza de Masinisa o, mejor aún, capturarlo con vida, lo que habría sido una victoria incomparable. Búcar cayó por sorpresa sobre los fugitivos, que se movían dispersos y confiados. Tras aislar a un gran número de hombres y animales de la protección armada, acorraló a Masinisa con unos pocos fieles en la cima de una montaña. Creyendo cumplida su misión, envió al rey el botín de prisioneros, animales y parte de las tropas, convencido de que ya no había resistencia. No había ninguna resistencia ya posible, pero no. Se equivocaba, porque Masinisa estaba vivo todavía. Con unos 500 hombres de a pie y apenas 200 jinetes, Búcar descendió de las alturas para darle caza. Lo alcanzó en un estrecho valle y bloqueó las salidas por ambos lados. Estaba atrapado y allí se desató la matanza. Los mesulios fueron aniquilados y Masinisa, con solo 50 jinetes, logró escapar por senderos desconocidos de la montaña. Búcar no desistió. Persiguió a los fugitivos hasta las llanuras cercanas a Clúpea, donde consiguió cercarlos por completo. En la refriega murieron todos los hombres de Masinisa, salvo 4 jinetes. El propio Masinisa, herido, logró escapar como pudo en medio de la confusión. Los supervivientes se internaron a toda velocidad por la llanura, perseguidos por un escuadrón que trataba de cerrarles el paso. Alcanzaron un gran río y, ante el peligro inminente, lanzaron sus caballos al agua. La corriente los arrastró violentamente. 2 de ellos desaparecieron ante los ojos de sus enemigos, tragados por la fuerza del río. Masinisa fue dado por muerto. Solo los 2 jinetes restantes lograron alcanzar la otra orilla. Búcar, creyendo haber cumplido por completo su misión, regresó triunfante al campamento y comunicó a Sífax la noticia de la muerte del rey númida. El rumor se extendió con rapidez por toda África y pronto llegaron mensajeros a Cartago anunciando aquella feliz noticia. La muerte de Masinisa provocó reacciones de todo tipo, pero nadie se olió la verdad. Porque todos estaban equivocados. Masinisa seguía vivo. Y mientras curaba su herida con hierbas escondido en una cueva, vivió durante algunos días del pillaje de esos 2 jinetes que habían logrado pasar la otra orilla. Se recuperó, sus heridas cicatrizaron y le pareció que podía soportar el traquetreo más o menos, por lo que, en cuanto estuvo un poquito recuperado, reemprendió la reconquista del reino. Reunió sobre la marcha no más de 40 jinetes, llegó al país de los masesulios y, declarando abiertamente que era Masinisa, gracias a su antigua popularidad y a la alegría de verlo con vida a quien se había dado por muerto, suscitó de repente un movimiento tal que en pocos días reunió a su alrededor 6.000 efectivos de infantería y 4.000 jinetes. Ya no solo estaba en posesión del reino paterno, sino que además devastaba los pueblos aliados de los cartagineses y los confines de los masesulios, que era el reino de Sífax. A continuación, tras provocar a Sífax a la guerra, se estableció en Cirta, la capital de Sífax, la actual Constantina, y también se instaló en Hipona, Hipona Regia, sobre un relieve montañoso muy favorable en todos los sentidos. Convencido, por fin,
de que la amenaza era seria y que no era cosa para confiar a sus prefectos, Sifax envió una parte de su ejército con su hijo Vermina o Vermina, con órdenes de hacer un movimiento envolvente y atacar por la espalda al enemigo. Vermina partió de noche para golpear por sorpresa. Sifax, dispuesto a batalla campal, levantó el campamento y marchó a campo abierto en pleno día. Cuando juzgó que los enviados por el rodeo ya habrían llegado, hizo subir a su ejército por una ligera pendiente directamente sobre el monte que tenía enfrente, confiado tanto en el número de sus tropas como en la emboscada tendida por la retaguardia por su hijo. Masinisa, confiado sobre todo en la posición ventajosa, alineó a los suyos. La batalla fue encarnizada e incierta. Jugaban a favor de Masinisa el terreno y el valor de sus hombres, y a favor de Sifax el número, muy superior el número era. Dividido en dos, atacando uno de frente y desplegándose por la espalda el otro, el ejército de Sifax logró una victoria clara, quedando los de Masinisa copados por ambos lados. De modo que resultaron muertos o prisioneros todos, infantería y jinetes, salvo unos 200 aproximadamente que se habían agrupado en torno a Masinisa. Este los dividió en 3 escuadrones y les ordenó abrirse paso, señalándoles un punto para reagruparse tras la huida. Él escapó por la vía que había escogido entre los dardos de los enemigos. Los otros 2 no lograron pasar. Uno por miedo se rindió y el otro quedó acribillado bajo una nube de dardos. Masinisa burló a Vermina, que le pisaba los talones con continuos cambios de dirección hasta obligarlo a desistir de la persecución, cansado, aburrido y desesperado, mientras él con 60 jinetes llegaba a la Sirte Menor. Allí, plenamente convencido de haber intentado varias veces recuperar el reino paterno, pasó el resto del tiempo entre los emporios cartagineses y el país de los garamantes, hasta la llegada a África de Cayo Lelio y la flota romana. Y así es como Masinisa llegó a la órbita romana, y por eso yo creo que llegó con cifras de jinetes más cercano a los 200 que a los 2000, porque bien no lo estaba pasando Masinisa. Los cartagineses, tras perder un escuadrón de caballería, ya volviendo al relato junto con su jefe, ese escuadrón que había intentado atacar a los que desembarcaran, organizó otro mediante un nuevo reclutamiento y puso al mando a Hanón, hijo de Amílcar. A continuación enviaron cartas y mensajeros para llamar a Asdrúbal y a Sifax, y finalmente también embajadores. A Asdrúbal le ordenaron prestar ayuda a su patria, que estaba casi sitiada, y a Sifax le rogaron que por favor auxiliara a Cartago y con ello auxiliara a toda África. Escipión tenía por entonces su campamento cerca de Útica, a 1 milla aproximadamente de la ciudad, tras haberlo trasladado desde la costa, donde había estado ahí unos días, acampado junto a la flota. Hanón, con una caballería todavía insuficiente incluso para defender los campos de los aqueos, se apresuró a aumentar sus efectivos mediante un nuevo reclutamiento. Y sin despreciar a los demás pueblos, prefirió reclutar sobre todo a los númidas, que eran considerados, y los romanos pueden dar buena cuenta de ello, la mejor caballería de África. Con unos 4.000 hombres, ocupó una pequeña ciudad llamada Saleca, situada a unas 15 millas del campamento romano. Cuando Escipión fue informado de ello, sonrió con ironía y dijo: «Una caballería bajo techo en verano. Ya pueden ser más incluso los que quieran, con tal de que tengan un jefe semejante». Escipión sabía que cuanto más se entretuvieran, más fácil sería derrotarlos. Aún así, decidió actuar antes de que tuvieran tiempo de reagruparse. Envió por delante a Masinisa con sus jinetes, dándole instrucciones precisas. Masinisa debía provocar al enemigo para que saliera al combate. Si los cartagineses cargaban en masa, resistiría lo justo, cediendo terreno poco a poco hasta atraerlos a campo abierto, y entonces Escipión intervendría, golpeando como un martillo. Esperó el momento, y cuando consideró que Masinisa había avanzado lo suficiente para despertar la impaciencia del enemigo, salió tras él con la caballería romana. Oculto entre las colinas que rodeaban los caminos, avanzó silencioso, cubierto por la polvareda y el sol de África, hasta colocarse en la posición perfecta para caer sobre ellos. Masinisa, siguiendo lo acordado, alternaba el papel de quien amenaza y el de quien finge miedo.
cabalgaba hasta el mismo pie de las puertas de la ciudad o retrocedía con aparente temor para provocar al enemigo y atraerlo así a una persecución temeraria. Aún no habían salido todos los cartagineses. Su jefe, fatigado de tanto ir y venir, ordenaba a unos empuñar las armas, medio borrachos por el vino y atontados por el sueño, mientras intentaba reunir caballos, hombres y enseñas en medio del caos. Por las puertas salían desordenados unos tras otros sin formación alguna. Masinisa resistió al principio con firmeza, pero pronto los enemigos, amontonados por una de las puertas, salieron en masa al combate. La lucha se equilibró y cuando la caballería cartaginesa entró en acción, la resistencia se volvió imposible. Sin embargo, Masinisa no huyó en desbandada, sino que cumplió el plan. Retrocedió paso a paso, fingiendo debilidad, atrayéndolos hacia las colinas donde aguardaba oculta la caballería romana. De pronto, en el momento justo, entre el polvo y el estrépito de los cascos, surgieron los jinetes de Escipión, con los caballos frescos y las lanzas listas. Cayeron sobre Hanón y sus africanos exhaustos, rodeándolos. Masinisa giró bruscamente y, volviendo grupas, se lanzó otra vez al combate. Los 1000 hombres que encabezaban la columna cartaginesa no tuvieron escapatoria. Fueron cercados y aniquilados junto con su jefe, Hanón. Los demás huyeron en desbandada, aterrados por la caída de su comandante. Los romanos y los númidas los persiguieron durante un buen rato, capturando prisioneros y dando muerte a más de 2000 jinetes. Entre los capturados se contaron unos 200 jinetes cartagineses de noble linaje, hombres célebres por su riqueza y por su nombre. Casualmente, el mismo día en que ocurrieron estos hechos, regresaron las naves que habían llevado a Sicilia el botín anterior trayendo provisiones. Parecía casi un presentimiento. Volvían justo a tiempo para cargar el segundo botín. El hecho de que murieran 2 generales cartagineses con el mismo nombre en distintos combates no es algo que mencionen todas las fuentes, quizá por miedo a confundir relatos y a repetir el mismo episodio. Por ejemplo, Celio Antípatro y Valerio Máximo dicen que Hanón fue hecho prisionero, que no murió en este combate. Escipión, satisfecho con la victoria, concedió recompensas y honores a los soldados y a los oficiales, según el mérito de cada uno, y más que nadie, a Masinisa. Se estaba forjando una amistad, una alianza increíble. Dejó entonces Escipión una fuerte guarnición en Saleca y se puso en marcha con el resto del ejército. Y en su marcha no solo se limitó a arrasar los campos por donde pasaba, sino que también tomó por asalto varias ciudades y aldeas, extendiendo el terror de la guerra por una amplia región. Al 7º día, regresó al campamento con una inmensa cantidad de prisioneros, de ganado y de botín, devolvió a las naves cartaginesas los despojos capturados como pago por su audacia y después, dejando atrás los saqueos, concentró sus recursos en un nuevo objetivo. Estábamos cerca de Útica, pues ahora tocaba asaltar Útica. Planeaba tomarla para convertirla en la base de operaciones para el resto de la campaña. Mientras tanto, la flota se aproximaba a la ciudad por el mar, mientras el ejército avanzaba por tierra desde una colina que dominaba las murallas. Parte de las máquinas de asedio habían sido traídas desde Sicilia junto con los víveres y otras fueron construidas allí mismo, en un arsenal improvisado donde trabajaban los mejores ingenieros y los artesanos. La preparación del asalto era tan meticulosa como el silencio que la acompañaba. Útica estaba a punto de convertirse en el escenario del primer gran golpe en África. Los habitantes de la ciudad, cercados por todas partes y con fuerzas muy inferiores, habían depositado todas sus esperanzas en el ejército cartaginés y en Asdrúbal, confiando en que éste lograra poner en movimiento a Sífax. Pero todo avanzaba con más lentitud de lo que deseaban quienes esperaban ayuda. Asdrúbal, a pesar de haber llevado a cabo un reclutamiento muy riguroso que le permitió reunir cerca de 30.000 infantes y 3.000 jinetes, no se atrevió a aproximarse a Útica, a Escipión, antes de la llegada de Sífax. Este llegó finalmente con 50.000 soldados de infantería y 10.000 jinetes. Al llegar, levantó su campamento no lejos de Útica y de las posiciones romanas. La llegada de estos ejércitos obligó a Escipión a suspender el asedio de Útica, que había durado casi 40 días sin éxito, a pesar de haber empleado todos sus recursos. Escipión veía que se acercaba el invierno de ese año 204 a.C., por lo que decidió retirarse y fortificar su campamento de invierno sobre un promontorio que se unía al continente por una suave pendiente
y se adentraba bastante en el mar. Mandó cavar una sola trinchera para proteger el perímetro y cerró también el acceso desde el mar, estableciendo su campamento principal en el centro de la loma. La parte norte estaba ocupada por las naves sacadas a tierra y por los soldados de marina. El valle del sur, que descendía hacia otra vertiente, lo destinó a la caballería. Y esto fue lo que pasó en África durante ese año. Vamos ahora a cambiar de escenario, porque además del trigo obtenido mediante el saqueo de los campos del entorno y los suministros que habían llegado de Sicilia a Italia, el propretor Cneo Octavio llevó desde Cerdeña un gran contingente de grano enviado por el pretor Tiberio Claudio, gobernador de aquella provincia. No solo se llenaron hasta los topes los graneros que ya existían, sino que se construyeron más. Pero a pesar de que los graneros estaban a tope, faltaban ropas para el ejército, algo que normalmente no pensamos en ello. Un ejército enorme necesita comer y necesita ropa, por lo que se encargó a Octavio que estudiara con el pretor la forma de reunir y enviar algo desde la provincia. Por suerte, el problema se resolvió pronto. En poco tiempo se enviaron 1.200 togas y 12.000 túnicas. Durante el verano en que ocurrieron estos acontecimientos en África, mientras yo te contaba todo esto, el cónsul Publio Sempronio Tuditano, encargado de la provincia del Brucio, al sur, se enfrentó con Aníbal en territorio de Crotona en un combate improvisado sobre la marcha, que fue más una refriega que una batalla en toda regla. Ambos ejércitos chocaron mientras se desplazaban sin orden ni formación. Me parece muy extraño esto. Todo un juego de espías que nos han ido contando las fuentes y de repente me cuentas que dos ejércitos se cruzan sin ningún tipo de aviso. Bueno, vamos a creer. Yo muchas veces elijo creer. Los romanos perdieron y se dejaron por el camino alrededor de 1.200 hombres. Regresaron a su campamento, pero Aníbal, prudente, no se atrevió a atacarlos en la retirada. Sin embargo, durante la noche, el cónsul abandonó el lugar en silencio y tras enviar un mensaje al procónsul Publio Licinio para que se acercara con sus legiones, reunió sus fuerzas. De este modo, al día siguiente los dos generales y sus ejércitos volvieron a enfrentarse. Esta vez el cónsul, animado por haber duplicado los efectivos, y el cartaginés, envalentonado por su reciente victoria, se dispusieron encantados de la vida al combate en campo abierto. Publio Sempronio Tuditano, el cónsul, colocó sus legiones en primera línea y dejó las de Licinio en reserva. Antes de comenzar, prometió a la diosa Fortuna primigenia que si lograba la victoria, le consagraría un templo que acabó dedicado por Quinto Marcio Rala en el Quirinal en el año 194, por lo que sus deseos parece que se cumplieron. Los cartagineses fueron derrotados y puestos en fuga, dejando más de 4.000 muertos en el campo. Cayeron prisioneros casi 300 hombres, junto con 40 caballos y 11 enseñas militares. Aníbal, derrotado, retiró su ejército de nuevo a Crotona. Y es una lástima que no tengamos detalles de esa derrota de Aníbal, no tenemos detalles del desarrollo de la batalla. Solo sabemos que fueron puestos en fuga, cayeron 4.000, no tenemos nada más. Es una lástima que a veces se pierden estas cosas. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Y lo nuestro es que por esas fechas también, a la vez que pasaba todo, porque ahora todo es un continuo, en el norte, el otro cónsul, Marco Cornelio Cetego, mantenía bajo control a Etruria, una región que casi estaba inclinada por completo hacia Magón y hacia los cartagineses. Etruria estaba más contenida por temor a los juicios que por las armas, pero gracias a ello logró mantener bajo control una situación que amenazaba con volverse decisiva contra Roma. Los procesos ordenados por el Senado contra los rebeldes etruscos que se habían pasado al bando cartaginés se llevaron a cabo con la mayor imparcialidad. Muchos nobles etruscos, que se habían dirigido a Magón personalmente o habían enviado mensajeros para negociar la defección de sus pueblos, fueron condenados al principio en su presencia. Más tarde, al exiliarse voluntariamente al reconocerse culpables, fueron declarados rebeldes y al huir dejaron tras de sí sus bienes que fueron confiscados como castigo. Tenemos por un lado lo de África, Escipión ya está ahí, ha intentado atacar Útica pero no ha sido posible, tenemos en el norte Etruria controlada, tenemos en el sur Aníbal derrotado. ¿Y qué está pasando en Roma? En Roma tenemos, para acabar el programa, tenemos movimiento, tenemos salseo. Te cuento. En Roma,
los censores Marco Livio y Cayo Claudio presentaron la nueva lista del Senado. Los censores tenían la potestad, el poder, una de sus atribuciones era confeccionar la lista de senadores. Eligieron nuevamente como cabeza de lista, como Princeps Senatus, a Quinto Fabio Máximo, 0 sorpresas, e incluyeron una nota infamante contra 7 senadores, aunque ninguno de ellos había ocupado la silla curul. Estos censores también supervisaron con gran rigor y con esmero la restauración de edificios públicos, otra de sus atribuciones. Subastaron, y ojo con esto, subastaron la construcción de una vía que iba desde el Foro Boario hasta el Templo de Venus, bordeando las gradas del circo, y también subastaron la construcción de un templo dedicado a la Gran Madre, a la Magna Mater Cibeles, en el Palatino. Esto es más o menos, salvando las distancias, como hoy, concurso público. Se subasta para que a la República le cueste lo menos posible y hay intermediarios y terceras personas que se quieren lucrar con eso, por lo que tenemos aquí una fuente de chanchullos, vamos, increíble. No contentos con eso, hubo, además, un nuevo impuesto. Y este impuesto va a ser la fuente de la polémica que vamos a vivir hoy para acabar este programa por todo lo alto. Un nuevo impuesto sobre la producción anual de sal. Se fijó su precio en un sextante, la sexta parte de un as, para Roma y para toda Italia, adjudicando las concesiones de venta a ese mismo precio en Roma y en los mercados y ferias a un precio más alto, variable según la región. Se decía que uno de los dos censores, en este caso Marco Livio, había ideado este impuesto movido por un antiguo resentimiento contra el pueblo. Pues en una ocasión Marco Livio había sido condenado injustamente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta historia? No te preocupes si no te acuerdas, yo te la cuento. Marco Livio, este que era censor ahora, estamos en el año 204. Marco Livio había sido cónsul hacía 15 años, en el 219 a.C., durante la guerra contra los ilirios. Tras una campaña exitosa, fue acusado de haberse metido en el bolsillo, de haber malversado parte del botín de guerra destinado a los soldados. El Senado lo declaró culpable, y Roma, con la severidad que reservaba incluso para los suyos, lo condenó por el voto de todas las tribus, salvo una, la Maequia, que se negó a hacerlo. Livio consideró que aquella condena era una injusticia. Humillado, abandonó la vida pública y se retiró a su hacienda, donde pasó años en silencio, lejos de los asuntos del Estado, lejos de todo. Cuando Roma volvió a necesitarlo, los cónsules le obligaron a volver. Apareció en la ciudad con los signos visibles de su amargura, las ropas raídas, incluso decían que estaban fuera de la moda actual. Barba, cabello largo, como quien aún llevaba una herida abierta. Estaba mal, muy delgado. Y aunque los censores le devolvieron su puesto, Marco Livio nunca olvidó lo que había sufrido. Por eso, decían las malas lenguas, impuso aquel impuesto sobre la sal con una intención velada de venganza. Cada tribu que lo había condenado pagaba ahora el precio literalmente. Así, la historia de su resentimiento quedó grabada supuestamente no solo en los archivos de Roma, sino también en su sobrenombre, Salinator, Marco Livio Salinator. Y si te acuerdas de Marco Livio, también tenemos que recordar su enfrentamiento con Cayo Claudio Nerón, el otro censor. Porque se reconciliaron, fue una cosa un poco extraña, pero aquí volvemos. Pilla palomitas, si no las has pillado antes, porque la recta final viene jugosa. El lustro se cerró más tarde de lo habitual porque los censores enviaron delegados a recorrer las provincias, recopilando información sobre el número total de ciudadanos que había en los ejércitos y en qué lugares se encontraban. Contando a estos, el número de hombres censados ascendió a 214.000. El lustro lo cerró Cayo Claudio Nerón. Después, recogieron algo que nunca se había hecho antes. Recogieron los resultados del censo de 12 colonias, presentados por los censores de esas mismas colonias, con el fin de que en los archivos públicos quedaran pruebas documentales de sus recursos en hombres y en dinero. A continuación, comenzó a verificarse el censo de los caballeros, de los equites, y quiso el azar que ambos censores tuvieran un caballo a cargo del Estado, a cargo de la República.
cuando se llegó a la tribu Polia, en la que estaba inscrito Marco Livio Salinator, el pregonero dudó en citar al propio censor. Nerón, sin embargo, dijo: cítalo, cita a Marco Livio. Y ya fuera porque todavía le duraba el antiguo resentimiento o porque quiso dar una muestra intempestiva de severidad, ordenó a Marco Livio vender su caballo, alegando que había sido condenado por una sentencia popular en el pasado y que eso le excluía de poder tener un caballo gratis pagado por la República. Marco Livio dijo: sí, pa' huevos los míos. Cuando Marco Livio llegó en el repaso a la tribu arniense y al nombre de su colega, dijo: cita a Cayo Claudio, y le ordenó también vender su caballo por 2 motivos. Uno, por mentiroso, tal cual, y otro, porque su reconciliación con él no había sido sincera. Podría añadir otra razón, yo de la cosecha, según veo esto, pero sería demasiado grosera. Tú añádela, voy a dejar un hueco. Ahí está. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza que los 2 censores estaban ahí entre pullitas, pero espérate, que no ha acabado aquí la cosa. Igualmente vergonzosa fue la disputa que se produjo al finalizar su censura, en la que ambos acabaron a insultos. Cayo Claudio, después de jurar respeto a la ley, entró en el tesoro público y entre los nombres de los que dejaba sin derecho a voto, añadió el de su colega Marco Livio. Luego entró Marco Livio y, exceptuando a la tribu Maequia, la única que no le había condenado ni le había negado el voto para cónsul o censor tras su sentencia, privó de voto a todas las demás. Privó de voto a 34 de las 35 tribus de Roma. Argumentó que eran incompetentes. Dijo que siendo inocente él, lo habían condenado, y que tras haberlo condenado, lo habían elegido después cónsul, y además censor, reconociendo así su error al condenarle, por lo que esas 34 tribus eran incompetentes. Las 34 tribus no podían negar que se habían equivocado una vez con la sentencia o 2 veces con las elecciones. Con esa decisión, Cayo Claudio quedaba también privado de voto. Fue una vergonzosa pelea de censores que acabó con una lluvia de reproches y de insultos. Pero es que también fue un golpe demoledor contra la autoridad del cargo de censor, que quedó expuesto al capricho popular. El tribuno de la plebe, Cneo Bebio, viendo que los censores eran cada vez peor vistos por la gente, porque la gente veía que eran 2 gilipollas, que estaban ahí peleando por rencillas personales, que dices: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Volved a vuestras casas y no os metáis en más mierdas. Pues viendo esto, dijo: aquí tengo beneficio. Esta es la mía. Decidió sacar provecho y citó a ambos censores ante el pueblo, esperando medrar a su costa. Pero el Senado anuló de inmediato esa citación, porque quería evitar a toda costa que la censura quedara a merced del pueblo. A veces, Roma parece avanzar en 2 direcciones al mismo tiempo. Mientras en África, Escipión y Masinisa comienzan a levantar los cimientos de una nueva era, en Roma los hombres que deberían ser ejemplo de virtud se pierden en rencillas personales, en venganzas que nada tienen que ver con la gloria de la República. Es como si ese mismo fuego que impulsa a los romanos a conquistar el mundo ardiera también contra ellos mismos, devorando lentamente la República, devorando la dignidad de sus magistrados, erosionando todo lo que se estaba construyendo. En el frente africano, la fortuna se muestra voluble, a veces favorable, otras cruel, pero en Roma, esa fortuna adopta otro rostro más peligroso. El del orgullo herido, el de las ofensas que no cicatrizan. Marco Livio, que había sido condenado y rehabilitado por el mismo pueblo, utiliza su cargo para saldar viejas cuentas. Estamos viendo, en definitiva, cómo las costuras de la República se empiezan a abrir. Son pequeños detalles aquí y allá. Por ejemplo, hace unos programas vimos a Quinto Fallo Máximo diciendo que Escipión no era rey, que Escipión no podía decidir sobre los soldados, que era el Senado. Y ahora estamos viendo cómo un censor intenta dejar sin voto a 34 tribus por puro pique, por puro encono de venganza personal. Estas pequeñas costuras que se están abriendo nos preparan para un siglo II antes de Cristo en el que va a comenzar a estallar todo por los aires. El éxito de Roma va a ir de la mano
de la ruina de la República. Y ahora comienza la sección sin música. Déjame beber un poco de agua para hidratarme y empezamos. Vaya Marco Livio, ¿eh? Se la tenía jurada, se la tenía guardada a todo Dios. Es el conde de Montecristo romano. Si es que el poder del rencor no hay que subestimarlo. Bueno, sección sin música. Si es tu primera vez, ahora lo que hago yo es cerrar el guión. Aquí no hay guión, esto es opcional. Si te quieres ir, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cuidado al salir, que igual te tiramos unos puñales, pero puedes ir sin problema, te puedes ir. Hoy, además de agradecerte como siempre que llegues hasta aquí, que me escuches, que apoyes el podcast, que compartas con todo el mundo, que me sigas en redes sociales, que estés a tope con el proyecto Roma Eterna, además de agradecerte, tengo dos cositas que decirte hoy. Una noticia sobre cosas romanas y otra sobre el podcast. La primera, cosas romanas, la importante. Por primera vez en la historia, seguramente has visto la noticia, se puede visitar el pasaje de Cómodo, un corredor subterráneo del Coliseo que llevaba siglos cerrado. Es un túnel, cubierto y parcialmente iluminado, que conectaba el pulvinar, el palco reservado a los emperadores y a las más altas jerarquías, lo más top, lo más flama de Roma, con el exterior del anfiteatro. No formaba parte del diseño original de tiempos de Tito, Vespasiano y demás, pero se excavó más tarde, siglo I, siglo II, aprovechando las cimentaciones del edificio. Por eso se considera el pasaje de Cómodo, es más o menos por esa época. Y hoy ya, actualmente, después de una restauración que ha sido larga y minuciosa, podemos visitarlo. Ver sus muros revestidos de mármol, las huellas de las grapas metálicas que sujetaban las losas, los estucos decorados con escenas del mito de Ariadna y Dioniso, e incluso pinturas de paisajes que han sobrevivido el paso de los siglos. En las hornacinas del recorrido todavía pueden verse escenas relacionadas con los espectáculos, cacerías de jabalíes, combates con osos, acrobacias, justo detrás de las puertas por donde salían los animales a la arena. Es una auténtica pasada. Yo estoy, como loco con esto. Y para los viajes de Roma Eterna vamos a intentarlo, vamos a tener que visitarlo. Sí que es verdad que he leído que son visitas reducidas de 8 personas. Por lo que será una experiencia íntima, no masificada, complicada de encontrar entradas, como por ejemplo el subterráneo hierático, que es una cosa dificilísima. He estado mirando la web de Parco Coloseo, todavía no se especifica qué tipo de entrada te va a dar acceso a ese pasaje. Lo más probable es que esté incluida en alguna full experience, una full experience de arena o de subterráneo, una de estas, o quizá una entrada especial que lo incluya, algo así. Pero en cualquier caso, por si acaso, no compres nunca entradas, si vas a ir a Roma, no compres nunca entradas en webs que no sean la web coloseo.it, porque el resto son reventas, son cosicas que no son recomendables y puede haber sorpresas. La web oficial es coloseo.it. Ahí compras tu entrada y además con la entrada al Coliseo te incluye la del foro, van juntas. Es el mismo parque arqueológico. Así que estaremos atentos a ver qué pasa, a ver cómo se pueden comprar. Yo sí me voy enterando, te lo voy diciendo aquí, porque esto también es una sección de información de servicio. Aquí estamos para informar de cositas romanas. Lo segundo, la semana que viene tocaría César, tocaría segundo capítulo de la lectura de la Guerra de las Galias. Pero la semana que viene, voy a abrir el calendario, la semana que viene el programa caerá en 29. Está a 2 días de la Halloweenación. Entonces digo, bueno, el otro día estuve en el Día del Tentáculo, grabé en directo un programa hablando de fantasmas en la antigua Roma, fue una especie de reedición con alguna historia más, una reedición del primer programa de la Galera del Misterio, así que el día 29, miércoles, tenemos edición especial, la Galera del Misterio, hablando de fantasmas y contando historias de fantasmas. Y estas eran las dos noticias que te tenía que dar hoy. Lo del pasaje de Cómodo a mí me tiene loco, locardo,
porque poder caminar por ahí es algo espectacular. Yo, vamos, es que cuando voy a Roma me quedo siempre chof, pero no chof porque esté chof, sino chof porque es que te abruma todo eso. Así que si quieres venirte a Roma conmigo, si quieres venirte a Roma y descubrir estas cositas, escríbeme a romaaeternapodcast@gmail.com porque ya estoy preparando los viajes del año que viene. Van a ser 2 viajes el año que viene, porque uno se nos queda corto. Sí que aún las fechas no te las puedo confirmar, pero estarán por septiembre-octubre. Por una sencilla razón. Yo entiendo que el tema vacacional es más sencillo en verano. Lo es. Julio, agosto. Puede ser más sencillo para mucha gente. Pero es que ir a Roma en verano es morirte. Creo que lo he dicho alguna vez en alguna sección sin música. Ir a Roma en verano es suicidarte. En septiembre, el viaje de este año, que fue a mediados de septiembre, ya estábamos muertos de calor, que fue una cosa increíble. Ir en julio y agosto a Roma, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque estar 7 horas en el foro, que la sombra escasea y va apagada, ahí hay auténticas peleas por la sombra, peleas de miradas por la sombra o incluso por el agua, es una experiencia no recomendada. Y sobre todo cuando subes al Palatino, que eso es todo el tema del Palacio Imperial y demás, que no hay una sombra, ahí no hay ni una sombra, te mueres ahí buscando sombra, arrimándote a las paredes, es una experiencia que no se disfruta. Entonces, vamos a intentar que no sea en esas épocas tan calurosas. Quizá hacer uno en mayo estaría bien, principios de mayo, mediados de mayo estaría bien, todavía no es el calor infernal, pero Roma, julio, agosto es morirse. Por lo que sí, sean septiembre, octubre. Escríbeme romaaeternapodcast@gmail.com y lo iremos viendo. Te voy poniendo en la lista de gente para avisar. Tengo ya una lista de bastante gente que me están escribiendo y me están pidiendo para venir el año que viene. Cuanto antes lo tenga ya, lo anunciaré para tener tiempo y poder planificarnos con tiempo y poder hacerlo todo bien. Estoy mirando de que nos cierren un hotel para nosotros. Que sea un hotel que esté, si lo consigo, un hotel que estará, o sea, tú te levantas por la mañana y si quieres te puedes tirar por la ventana y caes en el foro. O sea, algo así estoy buscando. Estuvimos ahí en negociaciones que tú puedas tirarte, por supuesto en paracaídas o algo, o sea, no quiero que te mueras. Te puedes tirar y caes al foro y te abrazas a una roca, a una columna o lo que quieras. Quiero esa experiencia, que estemos ahí ya. No tener que coger 7 autobuses o coger una furgoneta o unas vans de estas para ir de transporte, no. Que estés ahí ya y que se pueda disfrutar, porque cuanto más cerca estás de lo arqueológico y lo histórico, lo disfrutas más porque puedes salir más, tienes más libertad, es un viaje mucho más placentero. Entonces, si sumamos que la temperatura será más agradable y que estemos cerca, este año, por ejemplo, hemos estado en un hotel que estaba, no te exagero, a 10 minutos andando, 5 o 10 minutos andando del Coliseo, salíamos del hotel, mirábamos a la izquierda y estaba el Coliseo al fondo. Ese tipo de experiencias buscamos. Así que lánzate, escríbeme y se acaba el spam ya. No te quiero asaltar más con el spam. Solo decirte que comparte el podcast con todo el mundo, el programa, que te suscribas a Roma Eterna en todas las plataformas, que me sigas, redes sociales y demás. Y ahora, dentro de un rato, saldrá el audio exclusivo en Patreon que, sorpresa, a ver de qué hablamos esta semana. Cada semana después del programa subo a mi Patreon, patreon.com/Iván Martín, con B, Iván Martín, un audio exclusivo que no es trama de podcast, no te pierdes nada. Yo siempre he defendido que Roma Eterna tiene que ser gratuito y en abierto, pero algo extra, algo exclusivo, ahí voy subiendo cada semana y también mañana subiré el guión del podcast. Así que te invito a que lo mires, hay contenido gratuito, está todo Roma Eterna gratuito ahí, también en Patreon, estructurado y dividido en diferentes listas y secciones. Roma Eterna es gratuita. Sin más, me voy a despedir deseándote una feliz semana, tanto a ti como a los tuyos. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por apoyarme y como siempre digo, que los dioses os sean propicios a ti, a los tuyos, y te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. La pausa, la pausa. Roma a Eterna.
para ti que te quedas hasta el final, decirte que lo tengo muy mirado, lo del hotel, y nos van a cerrar un hotel para nosotros, porque básicamente no es que sea algo de no, sino que vamos a ocuparlo todo con las plazas. Está ahí mirado. Y si todo sale bien, el foro al que te puedes caer, y esto te lo avanzo a ti, es el foro de Augusto. Muy especial. Tú te puedes levantar por la mañana, abrir la ventana y estás justo frente al muro del foro de Augusto. Una locura. Eso es una locura. Por la noche debe haber ahí una de fantasmas que flipas. Pero es una locura. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar todo Roma Eterna, porque aquí a veces se cuentan cosas interesantes. Es posible que hayas llegado aquí a este momento del podcast porque te has quedado dormido o dormida y justo te has despertado aquí. Sorpresa, hay más después de la música y hay más después de la otra música. Así que muchas gracias, te espero en el siguiente. Un fuerte abrazo. Adiós.